El reinado de fe iniciado por Cristo con solo 12 apóstoles fue capaz de vencer todo el poder del reino de la Roma de los Césares. Apenas unos 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo, el Imperio Romano intentó acabar con la fe católica. Durante casi 250 años, martirizó a los cristianos de forma cruel. Generalmente lo hacían por la tarde. A manera de espectáculo, convocaban al pueblo al llamado Circo Máximo, un lugar que servía para realizar carreras de caballos. Ahí amarraban a algunos en palos y los quemaban vivos para que fungieran como antorchas. Otros eran crucificados o lanzados a las fieras. Por eso, la Biblia llama a la Roma de los Césares la Babilonia, la gran prostituta o la bestia de 7 cabezas que sería vencida por Dios. Y así fue. Con sus prodigios, Dios venció a la bestia, hizo que terminaran las persecuciones y los dioses paganos fueran vencidos por la cruz de Cristo. Entre todos los que murieron dando testimonio de su fe, Roma conserva los restos de los llamados príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo. Pedro había nacido junto al lago de Tiberíades en Galilea. Su verdadero nombre era Simón, y junto con su hermano Andrés realizaba el oficio de pescador. Cierto día, Cristo lo llamó a él y a su hermano para que fueran sus apóstoles. Por ser el primero en reconocer a Jesús como el Mesías Salvador, Cristo le cambió el nombre por el de Pedro o Piedra y le dio la autoridad sobre los demás apóstoles, entregándole simbólicamente las llaves del cielo. Cuando vio caminar sobre las aguas a su maestro, intentó hacer lo mismo, pero se hundió por su falta de fe. Por su cercanía a Jesús, fue de los 3 que le acompañaron en el momento de su transfiguración. En la última cena, ocupó el lugar cercano a Cristo y trató de evitar que Jesús le lavara los pies, pero después aceptó de buen grado. También estuvo con él durante la oración del Huerto de los Olivos antes de la pasión. Cuando Judas llegó con la guardia, Pedro mostró su valentía defendiendo a su maestro y cortando la oreja de un miembro de la guardia. Más tarde, como se lo había profetizado Cristo, lo negó 3 veces antes del canto del gallo, y luego, arrepentido, lloró amargamente. El día de la resurrección, corrió al sepulcro, y al verlo vacío, creyó sin ver. Su tristeza se convirtió en alegría cuando fue testigo de la resurrección. Para reivindicarlo por las 3 veces que lo negó, Cristo le preguntó 3 veces si lo amaba, y Pedro contestó afirmativamente. En Pentecostés
recibió el Espíritu Santo y fue el primero en predicar a Cristo resucitado. Fue encarcelado por el Sanedrín, pero Dios lo liberó con la ayuda de un ángel. Para cumplir la voluntad de Jesús, viajó hasta Roma, la capital del imperio, y dirigió a la primera comunidad como obispo de aquel lugar. Cuenta la tradición que, cuando Nerón inició la persecución contra los cristianos, Pedro, aconsejado por los fieles, pretendía huir de Roma, pero en el camino se le apareció el Salvador. Cuando Pedro le preguntó, «¿Quo vadis?», ¿a dónde vas, Señor?, Jesús le contestó, «Voy a Roma a ser crucificado de nuevo». Entonces Pedro entendió que tenía que regresar a la ciudad y dar testimonio con su martirio. Fue apresado y encarcelado en la cárcel mamertina de Roma. Sus cadenas se conservan como reliquia. Su martirio se realizó fuera de la ciudad, en el circo de Calígula y Nerón, que se ubicaba en la colina vaticana. Cuando iba a ser crucificado, dijo que era indigno de morir como su maestro y merecía tener la cabeza donde Cristo tuvo los pies, por lo que lo colocaron de cabeza. Fue sepultado en el lugar de martirio, en la colina vaticana. Por su parte, Saulo había nacido en Tarso, ciudad de la actual Turquía. Era sastre de oficio, pero por sus estudios religiosos, fariseo. No conoció a Cristo. Era fanático y perseguidor de los cristianos. Creía que la nueva secta era una amenaza para el judaísmo, por lo que debía ser eliminada y sus seguidores castigados. Incluso estuvo presente en la muerte de San Esteban, primer mártir que murió apedreado. Poco después, Pablo experimentó la revelación que transformó su vida. Mientras iba a la ciudad de Damasco para continuar su persecución contra los cristianos y hacerles renegar de su fe, vio una gran luz mientras escuchaba una voz que le decía, «Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó, «¿Quién eres tú, Señor?». Y la voz le respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Cayó por tierra y se quedó ciego. Días después, Dios envió a Ananías a que le impusiera las manos y lo bautizara. Saulo recibió al Espíritu Santo y recuperó milagrosamente la vista. Buscó a Pedro en Jerusalén y le escuchó atentamente para saber más de Jesús. Lleno de entusiasmo, comenzó a predicar primero entre sus compatriotas, los judíos, pero al sentir su rechazo, decidió predicar a los no judíos, llamados entonces gentiles o paganos. Promovió el crecimiento de las comunidades que iba formando mediante sus cartas o epístolas, de las cuales conocemos 14. En solo 11 años realizó 3 viajes para evangelizar, recorriendo miles de kilómetros. Y hecho prisionero, hizo un 4º viaje hacia Roma, donde predicó incansablemente. Durante las persecuciones iniciadas por Nerón, fue encarcelado y condenado a morir decapitado. La tradición menciona que su cabeza rebotó 3 veces, y en cada sitio surgió una fuente.
Por eso, al lugar de su martirio le llaman Tre Fontane. Fue sepultado en una zona cercana. Se le representa con la espada del martirio. Sobre el sepulcro de estos apóstoles, los fieles han levantado dos hermosas basílicas visitadas por billones de personas. La de Pedro, en la colina vaticana, donde su sucesor, el Papa, continúa presidiendo la celebración de la Santa Misa. La tumba se encuentra debajo de la cúpula y el gran baldaquino de bronce. La Basílica de San Pablo se encuentra fuera de las antiguas murallas de Roma. En el exterior hay un pórtico con 150 columnas y la escultura del apóstol. La fachada muestra en la parte superior a Cristo flanqueado por Pedro y Pablo. En la parte media, a Cristo como el Cordero del Apocalipsis sobre el Monte Santo, y en los extremos las ciudades de Belén y Jerusalén. En la parte inferior se representa a los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Aunque fueron martirizados en diferentes fechas, la Iglesia los une en una misma celebración el 29 de junio de cada año. San Pedro y San Pablo rueguen por nosotros.